En cuestión de minutos, la orden de Godoy y el voto de la Cámara dejaron a Alito Moreno sin ninguna protección. Todo ocurrió el mismo día. Primero la orden que giró Godoy, después la votación en la Cámara, ambas transmitidas en vivo. En este video te voy a mostrar, minuto a minuto, cómo se conectaron esos dos golpes y por qué juntos dejaron a Alito Moreno en la posición más débil de todo el proceso. Porque entre la orden y el voto pasó algo que su propio equipo no vio venir. Y te lo voy a explicar en unos minutos. Vamos directo al contexto. Ese día no estaba pensado como un día decisivo. Era, en el calendario oficial, una jornada más dentro del proceso de desafuero. Una sesión legislativa programada desde semanas atrás, sin ninguna señal previa de que coincidiría con un movimiento adicional de la Fiscalía. Nadie, ni siquiera dentro del propio equipo de Godoy, había anticipado que ambos hechos terminarían ocurriendo el mismo día. Para entender por qué esa coincidencia resultó tan determinante, conviene recordar brevemente el terreno sobre el que se construyó. Llevamos meses reconstruyendo, video tras video, cómo avanzó este proceso, la pérdida del fuero, el rechazo de los militantes en Coahuila, la reunión interna donde varios dirigentes del PRI mostraron descontento, la comparecencia donde el propio partido le pidió que se detuviera. Cada uno de esos episodios construyó, por separado, una parte del desgaste que finalmente confluyó este día específico. Aquí se abre el primer loop de esta historia. La orden que Godoy giró esa mañana no estaba directamente vinculada, en un principio, al calendario de la votación. Fue una coincidencia de tiempos la que terminó convirtiendo ese día en el más determinante de todo el proceso hasta ahora. Vamos a reconstruir exactamente cómo se cruzaron ambos hechos. Empecemos por la mañana, con la orden. Según reconstruyeron varias fuentes cercanas a la Fiscalía, Godoy llevaba semanas trabajando en una solicitud específica ante la Fiscalía General de la República, pidiendo que se girara una orden formal para ampliar la investigación sobre el patrón de transferencias que ya conocemos, el mismo que conecta las cuentas de Coahuila, los contratos de Campeche y las transferencias del Mundial. Esa solicitud no dependía del calendario legislativo, seguía su propio ritmo, con sus propios plazos institucionales. Esa mañana, la FGR respondió. Giró la orden que Godoy había solicitado, autorizando formalmente la ampliación de la investigación, con acceso a nuevas fuentes de información financiera que hasta ese momento permanecían fuera del alcance directo de la Fiscalía local. Es un paso técnico pero con un peso considerable. Amplía el radio de acción del expediente justo cuando el proceso legislativo se acercaba a su momento más decisivo. Ese tipo de ampliación, según explicaron especialistas legales consultados sobre el proceso, no es un trámite automático. Requiere que la Fiscalía solicitante demuestre ante la FGR que existe una justificación sólida para acceder a información adicional, generalmente vinculada a instituciones financieras o registros que exceden el alcance ordinario de una investigación estatal. El hecho de que esa solicitud fuera aprobada, según esos mismos especialistas, confirma que el expediente ya contaba con suficiente solidez documental como para justificar ese paso adicional. La noticia de esa orden se hizo pública de forma relativamente discreta, según reconstruyeron las mismas fuentes. Un comunicado breve, sin conferencia de prensa, sin declaraciones adicionales. El tipo de anuncio que, en cualquier otro momento, hubiera pasado como una nota más dentro del proceso. Pero ese día, la coincidencia de calendario cambió por completo su peso. Vamos ahora a la tarde, al momento donde entra la Cámara en esta historia. La sesión legislativa, programada desde semanas atrás, tenía como punto principal la votación del dictamen que decidiría si Alito Moreno conservaba o perdía el fuero. Ya reconstruimos en un video anterior todo el desarrollo completo de esa votación, el respaldo amplio al dictamen, el margen mayor al esperado, la desestimación del recurso que su equipo legal había preparado como contingencia. Lo que no habíamos analizado hasta ahora es cómo esa votación se cruzó, en tiempo real, con la orden que Godoy había girado apenas horas antes. Aquí retomamos algo importante. Según reconstruyeron varias fuentes legislativas, la noticia de la orden de la FGR llegó a los legisladores presentes en la sesión mientras el debate previo a la votación todavía estaba en curso. No fue un dato que se conociera después. Se conoció ahí mismo, mientras se discutía el dictamen, circulando entre los presentes en cuestión de minutos. Ese timing,
según coincidieron varios analistas legislativos consultados, tuvo un efecto directo sobre el ánimo de la sala. Varios legisladores que hasta ese momento se mantenían en una posición de indecisión, considerando abstenerse o ausentarse de la votación, según hemos visto en el video anterior, recibieron esa noticia como una confirmación adicional de que el expediente seguía creciendo, incluso mientras discutían el dictamen específico sobre el fuero. Uno de esos legisladores, consultado de forma anónima, describió el momento como un punto de inflexión dentro de la propia sala. La sensación de que el proceso no dependía únicamente de esa votación puntual, sino que era parte de un movimiento institucional mucho más amplio y sostenido, con la Fiscalía General actuando en paralelo al proceso legislativo, no como una entidad separada esperando el resultado de la Cámara. Ese mismo legislador añadió un detalle revelador. Durante los minutos previos a la votación, varios de sus colegas revisaban sus dispositivos móviles, buscando confirmar los detalles de la orden que ya circulaba de boca en boca. Ese tipo de distracción, poco habitual durante un debate legislativo de este nivel, refleja el peso real que tuvo esa coincidencia sobre el ánimo general de la sesión, más allá de cualquier análisis posterior. Vamos a adentrarnos ahora en el momento donde ambos hechos, la orden y el voto, terminan de cruzarse por completo. Según reconstruyeron distintas fuentes presentes, cuando llegó el momento de la votación, varios de los legisladores que fijaron postura hicieron referencia directa a la orden girada esa misma mañana, integrándola como argumento adicional dentro de sus intervenciones. No era técnicamente parte del dictamen que se votaba, pero funcionó como refuerzo narrativo dentro de la sesión, sumando peso a la idea de que el proceso judicial seguía avanzando con fuerza institucional, independientemente del resultado específico de esa votación. Ese refuerzo narrativo, según analistas políticos consultados, probablemente contribuyó al margen amplio con el que finalmente se aprobó el dictamen. No fue el factor determinante por sí solo, considerando todo el desgaste acumulado a lo largo de meses que ya hemos reconstruido en videos anteriores. Pero sí funcionó como el último empujón simbólico, la confirmación de que la Fiscalía seguía activa, con nuevos movimientos institucionales, justo en el momento en que la Cámara tomaba su propia decisión. Uno de esos analistas explicó, con más detalle, la lógica detrás de ese efecto. Cuando un legislador indeciso escucha, en tiempo real, que otra institución distinta está ampliando su propia investigación sobre el mismo caso, ese dato funciona como una especie de validación externa que reduce el riesgo percibido de votar en un sentido determinado. Ya no se trata solo de la opinión de la Cámara. Se trata de una convergencia institucional que, aunque no coordinada, proyecta la sensación de que el rumbo del proceso ya está decidido en varios frentes a la vez. Cuando se anunció el resultado de la votación, con el margen amplio que ya conocemos, el ambiente dentro de la sala, según describieron varias personas presentes, tenía un peso distinto al que hubiera tenido sin la noticia de la orden circulando desde la mañana. No era solo una votación decidiendo sobre el fuero. Era la confirmación de que, en paralelo, la investigación judicial seguía expandiéndose, sin pausa, sin esperar al resultado legislativo. Aquí llega el momento que abrió este video, el que ahora puedes entender con todo el contexto completo. Ese mismo día, con la orden ya girada por la mañana y el voto ya confirmado por la tarde, Alito Moreno se encontró, en cuestión de horas, enfrentando dos golpes institucionales simultáneos: la ampliación formal de la investigación en su contra y la pérdida de la protección política que lo había blindado durante meses. Retomemos ahora el loop que dejamos pendiente al principio de este video. Lo que su propio equipo no vio venir no fue ninguno de los dos hechos por separado. Cada uno, individualmente, era previsible hasta cierto punto. La orden llevaba semanas gestándose, y el resultado de la votación, aunque con un margen mayor al esperado, ya se anticipaba desfavorable según reconstruimos en el video anterior. Lo que su equipo no anticipó fue la coincidencia de calendario, el hecho de que ambos golpes cayeran el mismo día, reforzándose mutuamente frente a la opinión pública y frente a los propios legisladores que todavía deliberaban en el momento en que la noticia de la orden se hizo pública. Según reconstruyeron fuentes cercanas a su equipo legal, esa coincidencia generó una crisis de manejo de comunicación en tiempo real. El plan original, preparado para el escenario de perder únicamente la votación, incluía el recurso legal que ya reconstruimos en el video anterior, buscando suspender los efectos de la pérdida del fuero. Ese plan
no contemplaba, en ningún momento, tener que responder simultáneamente a una ampliación de la investigación por parte de la propia FGR. Ese tipo de escenario, según explicó uno de los asesores de comunicación consultados, es exactamente el tipo de situación que ningún equipo de crisis quiere enfrentar. Dos noticias negativas de gran magnitud, provenientes de fuentes institucionales distintas, cayendo el mismo día, sin margen de tiempo para procesar y responder a una antes de que la otra ya esté circulando ampliamente. En términos de manejo de crisis, ese tipo de convergencia multiplica el desgaste, en lugar de simplemente sumarlo. Ese mismo asesor añadió que, en su experiencia, este tipo de coincidencias suelen generar un efecto adicional, más allá del desgaste inmediato. La percepción pública de que la persona o figura afectada ya no tiene control sobre el ritmo de los acontecimientos que la rodean. Cuando los golpes llegan de forma espaciada, es posible proyectar cierta narrativa de resistencia entre uno y otro. Cuando llegan el mismo día, esa narrativa se vuelve mucho más difícil de sostener frente a la opinión pública. Y ese mismo asesor apuntó un último detalle sobre el manejo de comunicación de ese día. Ni siquiera hubo tiempo suficiente para coordinar un mensaje unificado que abordara ambos hechos al mismo tiempo. Las primeras declaraciones del entorno de Alito Moreno, según reconstruyeron varias fuentes, llegaron de forma fragmentada, algunas centradas exclusivamente en la votación, otras mencionando la orden de forma tangencial, sin una estrategia coherente que integrara ambos frentes en un mismo relato. Vamos ahora al segundo bloque de esta historia, el que aborda cómo su equipo intentó, sin éxito, gestionar ambos frentes al mismo tiempo. Según reconstruyeron varias fuentes legales, en las horas inmediatas posteriores a conocerse ambos hechos, el equipo de Alito Moreno tuvo que dividir su atención entre dos procesos distintos que, hasta ese momento, habían manejado por separado: el recurso contra la pérdida del fuero y una respuesta preliminar a la ampliación de la investigación por parte de la FGR. Manejar ambos al mismo tiempo, con recursos legales limitados y bajo la presión mediática que generó la coincidencia, resultó considerablemente más complicado de lo que hubiera sido enfrentar cada uno por separado. Uno de los abogados consultados, con experiencia en litigios de este tipo, explicó que este tipo de coincidencias, aunque no estén planeadas deliberadamente, generan un efecto de saturación sobre cualquier equipo de defensa. Cuando dos frentes legales avanzan al mismo tiempo, los recursos disponibles, tanto en términos de tiempo como de capacidad de análisis, se dividen, reduciendo la calidad de la respuesta que se puede construir para cada uno. Ese mismo abogado añadió que, en su experiencia previa con casos similares, la solución ideal frente a este tipo de convergencias suele ser priorizar el frente con consecuencias más inmediatas, dejando el segundo para una respuesta posterior más elaborada. El problema en este caso específico es que ambos frentes tenían implicaciones inmediatas de peso comparable, lo cual dificultó considerablemente cualquier intento de priorización clara desde el primer momento. Ese efecto de saturación, según el mismo abogado, probablemente contribuyó a que la respuesta al recurso presentado contra la pérdida del fuero resultara desestimada con tanta rapidez, como ya vimos en el video anterior. Un equipo legal enfocado en un solo frente hubiera podido, en teoría, construir un recurso más sólido. Enfrentando dos frentes simultáneos, la calidad de cada respuesta individual se vio comprometida. Es interesante pensar en cómo este tipo de dinámica se ha repetido, de distintas formas, a lo largo de todo este proceso. Cada vez que Alito Moreno o su equipo se han visto obligados a responder bajo presión de tiempo, sin margen para una preparación cuidadosa, el resultado ha tendido a ser considerablemente más débil que en los momentos donde han contado con tiempo suficiente para construir una estrategia meditada. Este día, con dos frentes simultáneos, representa el ejemplo más extremo de esa dinámica hasta ahora. Aquí se abre el segundo loop de esta historia. Entre las dos respuestas legales que su equipo intentó construir esa misma tarde, hubo una decisión concreta que terminó de definir cuál de los dos frentes recibiría prioridad. Esa decisión, según trascendió después, tuvo consecuencias que se extendieron considerablemente más allá de ese día específico. Guarda ese dato, porque se retoma antes de que termine este video. Retomemos el ritmo de la historia, porque las horas siguientes a ambos golpes estuvieron marcadas por movimientos que vale la pena reconstruir con detalle. Según reconstruyeron varias fuentes legales,
el equipo de Alito Moreno decidió, esa misma tarde, priorizar el recurso contra la pérdida del fuero por encima de cualquier respuesta formal a la orden de la FGR. La lógica detrás de esa decisión, según explicaron esas mismas fuentes, era relativamente sencilla. El fuero representaba una protección inmediata y tangible, mientras que la ampliación de la investigación, aunque significativa, no generaba consecuencias procesales inmediatas del mismo tipo. Esa priorización, sin embargo, significó que la respuesta a la orden de la FGR quedó relegada, construida con menos tiempo y menos atención de la que hubiera recibido en otras circunstancias. Cuando finalmente se presentó, días después, esa respuesta resultó considerablemente más débil que las que su equipo había presentado en episodios anteriores de este proceso, según coincidieron varios analistas legales que la revisaron. Esa debilidad, según detallaron con más precisión esos mismos analistas, se manifestó en varios aspectos concretos: argumentos genéricos sobre falta de fundamento, sin cuestionar puntos específicos del contenido de la orden, ausencia de cualquier documentación de respaldo que pudiera contrarrestar la justificación presentada por Godoy ante la FGR, y un tono considerablemente más defensivo que ofensivo, muy distinto al estilo combativo que había caracterizado respuestas anteriores de su equipo legal en otros momentos del proceso. Ese contraste de tono entre el estilo combativo de respuestas anteriores y el tono considerablemente más defensivo de esta ocasión no pasó desapercibido para varios de los analistas que siguieron de cerca cada una de las respuestas legales presentadas a lo largo de este proceso. Para ellos, ese cambio de registro es, en sí mismo, un indicador adicional del desgaste acumulado, tanto en términos de recursos disponibles como de confianza interna dentro del propio equipo legal en la viabilidad de sostener una defensa combativa en cada nuevo frente que se abre. Ese es, precisamente, el elemento que resuelve el segundo loop que dejamos pendiente: la decisión de priorizar el fuero sobre la orden de la FGR, tomada bajo presión, en cuestión de horas, terminó dejando el frente de la investigación ampliada, prácticamente sin una defensa sólida, durante los días críticos posteriores a su apertura. Mientras la atención pública se concentraba en la pérdida del fuero, la investigación ampliada avanzaba, sin oposición efectiva, construyendo terreno adicional que hoy forma parte del expediente completo. Vale la pena detenerse en algo que varios analistas legales señalaron después sobre este tipo de decisiones bajo presión. Cuando un equipo de defensa se ve obligado a elegir entre dos frentes simultáneos, sin tiempo suficiente para construir una respuesta sólida a ambos, la decisión que toma en ese momento tiende a revelar cuál de los dos considera, internamente, más amenazante. En este caso, priorizar el fuero por encima de la investigación ampliada sugiere que, incluso dentro de su propio equipo, existía la percepción de que la investigación en sí misma ya era, en cierto sentido, una batalla perdida, mientras que el fuero todavía representaba algo que valía la pena intentar salvar. Vamos al tercer bloque de esta historia, el que aborda las repercusiones más amplias de este día, tanto dentro de la conversación pública como dentro del propio PRI. La cobertura mediática de este doble golpe, según reflejan los datos disponibles, resultó una de las más intensas de todo este proceso hasta ahora, superando incluso la atención que generó la votación por sí sola, según ya vimos en el video anterior. La combinación de dos hechos institucionales el mismo día, uno desde la Fiscalía y otro desde la Cámara, generó un tipo de cobertura que trascendió los espacios habituales de análisis político. Dentro del PRI, la reacción a este día, según fuentes consultadas, profundizó las conversaciones internas que ya venían dándose desde episodios anteriores, la reunión con dirigentes estatales, la confrontación legislativa con Noroña, la comparecencia donde el propio partido le pidió que se detuviera. Este día, con dos golpes simultáneos, funcionó como una especie de punto de no retorno para varios sectores del partido que hasta ese momento todavía mantenían cierta ambigüedad sobre su postura. Algunos de esos dirigentes, consultados de forma anónima, describieron este día específicamente como el momento en que dejaron de considerar viable cualquier escenario donde Alito Moreno lograra revertir el proceso judicial en su contra. No fue una conclusión que llegaran de forma aislada.
Fue, según esas mismas fuentes, una conversación que empezó a circular de manera prácticamente simultánea entre distintos sectores del partido apenas se conocieron ambos hechos, sin necesidad de una coordinación previa entre ellos, de forma muy similar a cómo convergieron, sin coordinación, la orden de la FGR y el voto de la Cámara. Otros dirigentes, con posiciones todavía más cautelosas, prefirieron esperar a ver cómo evolucionaba la investigación ampliada antes de asumir una postura definitiva sobre el futuro del liderazgo. Pero incluso esos sectores más cautelosos, según las mismas fuentes, coincidieron en que la magnitud de este día específico había cambiado el tono general de las conversaciones internas, acelerando discusiones que, hasta entonces, se habían mantenido en un ritmo considerablemente más pausado. Es interesante detenerse un momento en algo que varios analistas políticos señalaron después sobre el significado más amplio de esta coincidencia de calendario. Aunque no fue planeada deliberadamente, según reconstruyeron todas las fuentes consultadas, el efecto que generó fue prácticamente idéntico al que hubiera producido una estrategia coordinada. Dos instituciones distintas, la Fiscalía General y la Cámara de Diputados, actuando en la misma dirección, el mismo día, sin necesidad de ningún tipo de coordinación previa entre ambas. Ese contraste entre lo que parece coordinado y lo que efectivamente ocurrió sin coordinación alguna es exactamente el tipo de detalle que suele generar más ruido mediático que cualquier explicación técnica sobre calendarios institucionales independientes. Para buena parte de la opinión pública, según observaron varios analistas de comunicación, el resultado final resultó indistinguible de una estrategia deliberada, incluso cuando la explicación real era considerablemente más sencilla, dos procesos avanzando cada uno a su propio ritmo que simplemente terminaron cruzándose el mismo día. Ese tipo de convergencia institucional, según explicaron esos mismos analistas, suele ocurrir en procesos judiciales de alto perfil que han acumulado suficiente evidencia documental como para que distintas instituciones, cada una siguiendo su propio calendario y su propia lógica interna, terminen llegando a conclusiones similares casi al mismo tiempo. No es una conspiración, es, más bien, el resultado natural de un expediente lo suficientemente sólido como para generar el mismo tipo de respuesta institucional en distintos frentes simultáneamente. Uno de esos analistas ofreció una comparación útil para entender este fenómeno. Es similar a lo que ocurre cuando varias fuentes independientes, sin haberse puesto de acuerdo, terminan reportando la misma información sobre un hecho verificable. La coincidencia no implica coordinación. Implica, más bien, que el hecho subyacente es lo suficientemente sólido y verificable como para que distintos observadores, actuando por separado, lleguen a la misma conclusión. Aplicado a instituciones en lugar de fuentes periodísticas, el principio es exactamente el mismo. Aquí retomamos algo importante sobre lo que este día significa para el proceso judicial completo de aquí en adelante. Con la orden de la FGR ampliando la investigación y sin el fuero como obstáculo institucional, el expediente contra Alito Moreno avanza ahora en dos direcciones simultáneas: la profundización de la investigación financiera existente y la posibilidad de que el proceso judicial avance hacia etapas más formales sin la protección que tenía hasta hace apenas unas semanas. Según especialistas legales consultados, esa combinación específica, investigación ampliada más ausencia de fuero, representa el escenario más adverso posible dentro de este tipo de procesos. Cada uno de esos elementos, por separado, ya complica considerablemente la posición de cualquier persona bajo investigación. Juntos, reducen drásticamente el margen de maniobra disponible, tanto en términos legales como en términos de tiempo. Uno de esos especialistas explicó, con más detalle, por qué esta combinación resulta particularmente adversa. Sin el fuero, cualquier medida cautelar que eventualmente se solicite puede tramitarse por la vía ordinaria, sin los obstáculos procesales adicionales que existían hasta hace poco. Con la investigación ampliada, además, el universo de información disponible para sustentar ese tipo de solicitudes crece de forma considerable, precisamente en el momento en que menos obstáculos institucionales existen para procesarla con rapidez, algo que meses atrás, con el fuero todavía vigente, hubiera resultado prácticamente impensable en estos mismos plazos.
Ese mismo especialista añadió que, en su experiencia revisando procesos similares, la combinación de ambos elementos suele acortar significativamente los tiempos hasta la siguiente etapa procesal relevante, en comparación con casos donde solo se presenta uno de los dos factores por separado. Es, en sus palabras, el tipo de escenario que convierte semanas de margen en apenas días, y que rara vez se revierte una vez que ambos frentes avanzan de forma simultánea. Es interesante pensar en cómo este día se conecta con todos los episodios que hemos reconstruido en videos anteriores de este canal. Cada comparecencia, cada documento presentado, cada momento de exposición pública fue construyendo, pieza por pieza, el terreno que finalmente convergió en este día específico, donde dos instituciones distintas confirmaron, cada una desde su propio ámbito, que el proceso contra Alito Moreno seguía avanzando con solidez. Ese recorrido completo, visto en perspectiva, confirma un patrón que hemos venido señalando video tras video. No existe un solo momento definitivo dentro de este proceso, sino una acumulación constante de piezas que, en algún punto, terminan convergiendo de forma casi inevitable. Este día es, probablemente, el ejemplo más claro de esa convergencia hasta ahora, con dos frentes institucionales completamente distintos alineándose sin ningún tipo de coordinación previa entre ellos. Dentro del PRI, según coincidieron varias fuentes consultadas, este día funcionó como un acelerador de las conversaciones internas sobre el futuro del liderazgo del partido. Algunos dirigentes, que hasta ese momento mantenían una postura de espera, empezaron a plantear de forma más directa la necesidad de tomar una decisión definitiva, considerando que el proceso judicial completo, ahora con dos frentes activos simultáneamente, difícilmente iba a detenerse o revertirse en el corto plazo. Estamos llegando al cierre de esta historia. Lo que empezó como dos hechos institucionales aparentemente independientes, una orden de la FGR y una votación programada desde semanas atrás en la Cámara, terminó convergiendo el mismo día en el golpe más contundente que ha enfrentado Alito Moreno en todo este proceso. La coincidencia de calendario, no planeada pero devastadora en su efecto conjunto, dejó a su equipo legal sin capacidad real de responder con solidez a ambos frentes al mismo tiempo, obligándolos a elegir cuál priorizar, con las consecuencias que ya hemos reconstruido. Godoy, por su parte, no necesitó coordinar nada de forma deliberada para que ambos golpes cayeran el mismo día. Su solicitud ante la FGR seguía su propio ritmo institucional, construido con la misma paciencia metódica que ha caracterizado todo su manejo de este proceso desde el principio. Que ese ritmo terminara coincidiendo con la votación en la Cámara fue, simplemente, el resultado de meses de trabajo avanzando en paralelo por distintos canales, sin necesidad de forzar ningún calendario específico. Lo que queda claro, después de reconstruir este día con el detalle que hemos revisado, es que el proceso contra Alito Moreno ya no depende de un solo frente institucional. Avanza, simultáneamente, en el terreno judicial con la investigación ampliada y en el terreno legislativo con la pérdida definitiva del fuero. Ambos frentes, activos al mismo tiempo, reducen considerablemente cualquier posibilidad de que logre revertir la situación con una sola estrategia legal o política. Todavía queda por ver cómo evoluciona la investigación ampliada en las próximas semanas y qué nuevos elementos aporta al expediente ya existente. Lo que sí parece confirmado después de este día es que la convergencia entre distintas instituciones actuando en la misma dirección, sin necesidad de coordinación previa, es la señal más clara hasta ahora de que este proceso ha alcanzado un nivel de solidez documental que ya resulta prácticamente imposible de contener desde un solo frente. Queda además una pregunta que probablemente solo las próximas semanas puedan responder con claridad. Si la investigación ampliada, avanzando ahora sin la oposición sólida que hubiera requerido de un equipo legal enfocado exclusivamente en ese frente, termina aportando alguna pieza tan determinante como el documento de síntesis que ya reconstruimos en videos anteriores, o si su impacto resulta más gradual, sumándose poco a poco al expediente ya existente sin generar un momento de quiebre tan definido como el que vimos ese mismo día con la pérdida del fuero. Si quieres seguir el desarrollo completo de este proceso, con cada nuevo movimiento tanto de la Fiscalía como del entorno legislativo en las próximas semanas, este es justo el lugar para quedarte. Suscríbete y activa la campana, porque este día, con sus dos golpes simultáneos, acaba de confirmar que el proceso contra Alito Moreno
ya avanza en más de un frente a la vez, y todo indica que las próximas semanas van a seguir trayendo consecuencias cada vez más determinantes.